Hola, ¿cómo están? Bueno, vengo con este ánimo, feliz, contenta, porque bueno, vamos a compartir la palabra de Dios y también porque lo que me tocó compartir me llenó de gozo este tiempo, me puso muy contenta, la verdad, porque también estaba un poquito preocupada por toda la situación que estamos pasando mundialmente y la verdad encontré mucho consuelo en la palabra de Dios y en esto justamente que vamos a ver hoy. Así que bueno, me pone muy contenta compartir esto y vamos a empezar orando, ¿les parece? Bendito Dios y Padre, gracias Señor por este día, gracias Señor porque nos permites compartir de tu palabra, porque nos permites, Señor, disfrutar de ella. Y Padre, yo te quiero pedir ahora para que tú me ayudes a poder expresarla bien y también, Padre, para que los corazones de cada persona que están escuchando ahora, las hermanas ahí de Roca Eterna, Señor, puedan estar atentos y que en verdad pueda, Señor, así como tú hablaste a mi vida, hablarles a ellas, Señor. Gracias, Padre, una vez más te doy por este día, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Bueno, para empezar, quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de estas personas y así como había comentado Carito, que eran expatriados, de la dispersión y que, bueno, habían salido de su propio lugar para irse a otro lado. Bueno, entonces yo ahora, para que nos pongamos en los zapatos de estas personas, quiero contarles un poquito el contexto, ¿sí? Para eso tenemos que irnos a la antigua Roma y saber cómo era más o menos. Bueno, algo esencial de saber era que se decía que después de conquistar al mundo romano, los romanos solamente tenían que tener miedo de los elementos, como el agua y el fuego. Bueno, ¿por qué lo decían así? Porque si bien ya habían conquistado todo, lo que les preocupaba era el agua, porque muchas veces sucedían inundaciones que dejaban a gente sin casas y todo, y también fuego. ¿Por qué? Porque las casas en esa época estaban construidas mitad concreto y mitad madera. Entonces era muy fácil que algún incendio se produjera y esto terminaran casas quemadas y personas perdiendo alguna que otra cosas, ¿no? Entonces, al comienzo de nuestra era, Roma era una ciudad mal urbanizada. ¿En qué sentido? Bueno, que como les explicaba, cómo estaban hechas las casas y también sus calles eran muy angostas, era muy difícil quizás desalojar o salir rápido de ahí. En ese tiempo no había luz, entonces al no haber luz ellos tenían que generarla. ¿Y cómo lo hacían? A través de aceite, a través de brea, a través de prender, por ejemplo, una antorcha, la llenaban de brea o aceite y prendían y con eso tenían luz. Entonces eso también podía producir fuego fácilmente. Pero eso, bueno, claro, es un poquito de cómo era Roma, pero la persecución, la parte fea, comienza en el 64 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón. Se produjo el más grande incendio de que nunca había estado ahí en esa ciudad, en Roma. Era terrible. ¿Por qué? Bueno, el fuego empezó en diferentes partes de toda la ciudad y era incontrolable, con personas desesperadas corriendo por sus pertenencias, personas que se arrojaban sobre el fuego porque allí estaban sus seres queridos. O sea, imagínate toda esa secuencia, ¿no? O sea, gente cayéndose de sus casas obviamente porque se estaban incendiando, pero también otras que veían a sus padres, no sé, a sus familiares quemándose y ellos ahí tirándose encima porque no los querían dejar. O sea, es algo que realmente una catástrofe, algo completamente fuera de lo común, ¿no? Y estaba pasando todas estas cosas. La ciudad de Roma había quedado como un esqueleto inservible, ¿sí? Algo así, o sea, completamente pelado y es inservible. Nerón, en medio de esto, bueno, ¿qué decide hacer?
él decide abrir su palacio, las puertas de su palacio y acobijar a personas, la muchedumbre que había quedado. Entonces él abre sus puertas y se ve muy solidario y acobija a esa gente que había quedado. En medio de todo esto pasó el tiempo, ¿sí? Y afirmaban que mientras la ciudad, bueno, en medio de toda esta situación que estaba pasando, la gente empezaba a dudar de qué era lo que estaba pasando, o sea, porque nunca había habido un fuego tan grande. Entonces, muchos empezaron a hablar o a decir que creían que el culpable había sido Nerón. ¿Por qué? Porque afirmaban que mientras la ciudad ardía, Nerón, refugiado en su palacio, había elogiado el sublime espectáculo del fuego. ¿Te imaginas? Ahí Nerón en su palacio, mirando cómo todo se quemaba y como alabando ese fuego, ¿no? O sea, contento con eso. Otra de las cosas por la cual la gente empezaba a dudar y a creer, mejor dicho, que el que había sido era Nerón, era que habían visto, y se rumoreaba que habían visto a los esclavos, a esclavos de Nerón con antorchas prendiendo o reavivando el fuego. En una ocasión también Nerón había insinuado que durante su reinado la tierra sería consumida por el fuego y que, obsesionado por su sueño de grandeza, había manifestado el deseo de hacer de Roma una ciudad a la altura de su príncipe. O sea, él tenía aires de grandeza y lo que él quería hacer era que toda esa Roma se quemara. ¿Para qué? Para que él pudiera construir cosas aún más grandes y que estuvieran a la altura de él. O sea, calles más grandes, casas aún mejores y así. Como les comentaba, la gente no tardó en enojarse, la gente que había quedado, y claro, habían perdido todo, habían perdido su casa, habían perdido su familia, sus sueños, sus pertenencias, todo lo que tenían, su herencia, todo, habían quedado sin nada, hasta muchos obviamente sin vida, de los familiares queridos, ¿no? Y entonces obviamente estaban completamente enojados. ¿Y qué pasó en esto? Nerón, atemorizado, ¿por qué? Porque todo indicaba, como le acabo de decir, que él había sido el culpable. Entonces, al encontrarse atemorizado y al encontrarse en este apretón, digamos, él empezó a buscar quién podía ser el culpable. Y a quien tomó aquí es a los cristianos. Y es por eso que yo ahora, este es el contexto, o sea, es ahí que él decide decir que habían sido los cristianos, cuando el que había sido era él. ¿Por qué decide culpar a los cristianos? Bueno, porque era un movimiento nuevo y porque hacían cosas como sacrificios para Dios y mataban animales y cosas que para la gente obviamente era extraño, y entonces, claro, quedaba como todo para que ellos pudieran haber sido quien quemaron esta ciudad. Entonces, ¿qué decide hacer Nerón? Castigarlo con el peso máximo que pudieras tú pensar en una muerte. ¿De qué forma? Bueno, lo que él decidió hacer fue algo tan pesado que por eso te metes un poco en los zapatos y dices, wow, ahora entiendo, ¿no? Bueno, una de las cosas que hizo fue hacer antorchas con las personas. Por ejemplo, los pintaba todos de brea y luego los prendía a fuego, y él veía cómo él se consumía. Otra de las cosas que hacía era ponerle pieles de animales y largarle perros para que se los comiera y le fueran quitando miembro por miembro, y también Nerón veía esto. Y otra de las cosas es que también lo mínimo que les pasaba eran que eran encarcelados. Bueno, ahora al ver todas estas cosas te das cuenta por qué estas personas huyen, ¿no? Y se van a diferentes lugares, como dice acá, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿no? Y salen y se van, ¿por qué? Porque lo están persiguiendo, están por su vida, ¿no? Imagínate qué feo, ¿no? O sea, estar en tu propio lugar, en tu propia ciudad, en tu propio país, en tu propio mundo, tu tierra, y que te culpen de algo que no hiciste, algo injusto, ¿no? Y que te tengas que ir porque, bueno, porque te van a matar. Entonces, para empezar, aquí yo quiero que vayamos a Primera de Pedro, ¿sí? Y
el título que yo le puse a esta predicación, Dios es bendito, ¿sí? Y hoy vamos a ver por qué Dios es bendito, ¿sí? O alabado sea Dios, puedes decir también. Y quiero que hoy tú alabes a Dios por estas cosas, ¿sí? Entonces para eso vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, este es el pasaje que vamos a estar viendo. Y acá yo puse que Dios es bendito por esto. Primero, antes que nada, Él tiene la autoridad máxima. Es Señor porque tiene el derecho exclusivo de reinar en los corazones y en las vidas. Jesús es quien salvó a su pueblo de sus pecados. Cristo, el ungido de Dios, que ha sido exaltado al más elevado lugar del cielo y el punto de partida para identificar al Padre. ¿Sí? Bien, ahora, Dios es bendito, primero porque ¿quién Él es? ¿Sí? Acá dice Dios y Padre nuestro Señor, y acabo de decirlo por qué. Y otra de las cosas es que Dios es bendito porque nos hizo renacer, ¿sí? Quiero que te quedes en esta palabra. Al nombrar estas palabras, a mí me encanta porque dice, a ver, Pedro se pone y te dice, Cristo nos hizo renacer, ¿sí? Bueno, y empieza a decir por qué para todo. Pero lo más importante es que él le dice, miren, lo peor ya pasó, ¿sí? Lo peor no es esto, no es hoy, no es esta persecución, no es que lo están siguiendo, no es que lo están culpando de algo que no hicieron, sino que lo peor pasó. ¿Y qué era lo peor? Es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y le dice, pero nosotros hemos renacido, ¿sí? O sea, ya pasó. Lo peor ya pasó, que estaba separado, destituido, completamente lejos de Dios. Y eso ya pasó. Y entonces le dice, acompáñenme por favor en Efesios 2, 1, 7, ¿sí? Si tienen ahí sus Biblias, por favor si pueden acompañarme. Es raro porque no sé si me están acompañando, pero yo creo que sí, confío en ustedes. Dice Efesios 2, 1, Efesios 2, 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Qué bonito poder recordar esto, y qué bonito es que puedas decir, bendito es Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer.
Él no nos dio lo que nos merecíamos. Él nos dio la salvación, nos dio el poder nacer de nuevo espiritualmente, ¿sí? Ya nacimos de carne y ahora nacemos otra vez de espíritu, ¿no? Y como pecadores no teníamos esperanza más allá de la muerte, nuestra condición era muertos en nuestros delitos y pecados, pero los anima diciendo que por su gran misericordia, como les decía recién, no nos dio lo que nos merecíamos. Nos dio, dice, continúa, porque bueno, el primer punto, perdón, dice, Dios es bendito porque nos hizo renacer, ¿sí? Ahí tomamos del versículo 3 al 5, bueno, 6, ¿sí? Del versículo 3 al 6 es el primer punto, ¿sí? Y continuamos porque acá dice algo muy, muy hermoso también, que es, y nos dio una esperanza viva, porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Entonces Dios es bendito también porque nos hizo renacer y porque nos dio una esperanza que está viva. Bien, ¿qué significa esperanza? Bueno, confianza en algo posible, ¿sí? Yo tengo una esperanza o confío en esto que va a ser posible, ¿sí? Yo creo que esto se va a lograr, ¿no? Bueno, Pedro les habla Pedro les habla de lo que estaban necesitando, esperanza, algo que este mundo carece. Qué importante, ¿no? O sea, esto es lo que más me encanta y espero que así sea para ustedes también hoy. Yo sentí el amor de Pedro hacia estas personas y el amor de Pedro hacia mí también, más que nada la palabra de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque los quitó de ese pensamiento, ¿no? Ellos estaban mal, estaban tristes y Él los desenfocó, los sacó de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora los lleva a pensar en esa esperanza. Le dice, mira, ellos no tienen esperanza. ¿Quiénes? Ellos que se quedaron ahí, ellos que no conocen a Cristo, ellos que no se llaman cristianos, ellos no tienen esperanza, le dice. ¿Por qué? Porque ellos perdieron todo, porque todo lo que ellos tenían era lo que se quemó, ¿sí? Las cosas materiales o su propia familia, eso era todo para ellos, ¿se entiende? Pero le dice, pero vos no, vos tenés aún más. Todo lo que está aquí en este mundo no nos pertenece, somos extranjeros y peregrinos, ¿sí? Realmente, o sea, les dice así como les expresa, y eso me encanta porque lo quita completamente. O sea, no piensen, ustedes sí tienen esperanza, ellos son los que no tienen esperanza, porque ellos sí lo perdieron todo, pero ustedes no. Entonces, cuando los lleva a pensar en eso, y también dice, les hace pensar en un momento, en la casa celestial que nos espera, ¿no? Y eso es así porque, bueno, si bien habían perdido su casa, era su casa terrenal, y ahora estaban llegando a un lugar que completamente desconocido, con gente que tenían completamente otra cultura, y eran completamente diferentes a ellos, pero le dice Pedro, pero tenemos que pensar en que nosotros tenemos una esperanza y esta esperanza está viva. ¿Por qué? Bueno, gracias a que Cristo resucitó, esta esperanza está viva y nosotros tenemos la esperanza en que tenemos nuestra casa celestial y que pronto estaremos ahí, ¿sí? Yo pensaba también, no sé, se me vino a la cabeza Nerón también carecía de esto, ¿no? Porque evidentemente él era muy importante lo material para él y me quedé pensando también, él necesitaba también a Cristo, ¿no? También Dios es bendito, ¿por qué? Porque tenemos una herencia, ¿sí? ¿Y cuál es la herencia? Bueno, ahora me gusta también eso de Pedro, porque Pedro, así como lo desenfoca, también lo lleva a pensar en algo hermoso, ¿sí? Es como que vos estás muy mal, pero él dice, bueno, yo te voy a llevar ahora a pensar en esto que vas a heredar, en esto que vas a tener. Los anima, los alienta, le dice, bueno, ahora también vas a tener una herencia. Y esta herencia es así. Dice, Pedro empieza a describirles esta casa y lo bonito de esta casa, le dice, es que es nada que ver de esta herencia, nada que ver con la que teníamos y con
¿Cómo era la que teníamos? Bueno, injusta, era desolada, había muerte, ¿sí? Y le dice, ¿cómo continúa el versículo? Para una herencia incorruptible, versículo 4, disculpen, si están ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, es una herencia incorruptible, no se destruye, no se quema. Es una herencia incontaminada, pura, nueva, sin pecado, sin injusticia. Inmarcesible, no sufre variación de tiempo, ¿sí? No conoce la muerte. Otra de las cosas es que si te pones a pensar cómo es una herencia terrenal. Una herencia terrenal se devalúa, sí, ahora con todo lo que está pasando, las casas y los diferentes terrenos y cosas se van devaluando. Después, otra de las cosas es que por cuestiones técnicas puedes perderla, claro que sí, bueno, no se arreglaron bien entre hermanos, entre familiares, bueno, listo, a ti no te toca nada, ¿no? Bueno, esta herencia no es así, esta herencia está segura en Cristo y esta herencia la vas a recibir, o sea, no hay vuelta, la tienes, ¿va? Y dice, cuando hablamos de algo puro, santo, limpio, que no varía en el tiempo, sabemos de quién hablamos, y es nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Dios. Él es nuestra herencia, ¿sí? Y no solamente esa es nuestra herencia, sino que también todo lo que conlleva su persona, su gloria, su reino, ¿sí? De todo eso vamos a disfrutar. Y qué bonito que en este momento tan difícil para estas personas, para estos cristianos y para nosotros en día de hoy, podamos salir un ratito y pensar, bueno, salir en nuestra mente, no salir afuera, salir en nuestra mente, en nuestro corazón, de toda esta preocupación y decir, Señor, un día todo esto va a pasar, un día todo esto va a terminar y yo me voy a encontrar contigo y voy a disfrutar de todas esas cosas que hoy puedo disfrutar un poquito, pero el día de mañana voy a ver todo en completo. Me gusta el Salmo 16, 5 al 6, si a alguien le gustaría buscarlo, puede buscarlo, yo lo voy a leer aquí, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué bonito. Y otro es número 18, 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, acá nosotros no tenemos nada. Como les dije, somos extranjeros, no tenemos casa, o sea, sí tienes tu casa terrenal y todo lo que quieras, pero todo esto va a pasar, todo esto se va a ir, todo esto lo vas a perder. Y si tú te pones a pensar, qué bonita esta herencia, que tú puedes poner tu confianza, qué bonito también tenerla, y pensar también las personas hoy con esto que está pasando, en qué piensan, ¿no? Bueno, poner su confianza en su dinero, poner confianza en cómo está su salud, sus pulmones, cómo va, o sea, bueno, pongo mi confianza en que tengo un ahorro, si pasa algo, no sé, diferentes cosas, y qué bonito que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios y saber que Él está para nosotros, ¿no? Dice Isaías 48, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermoso versículo. Entonces, bueno, ese sería el primer punto, que bendito sea nuestro Dios, porque nos hizo renacer para una esperanza viva y nos prepara una herencia, ¿sí? Para ir terminando, vamos a ir al punto número 2, que nos quedaría desde el versículo 6 hasta el 9, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El punto número 2 dice, bendito es Dios porque al darme un futuro puedo gozarme en el presente, ¿sí? Yo acá le puse, espérenme porque hice lío con acá, me alegro, digo, bendito es Dios, ¿por qué? Bueno, porque me da gozo, ¿no? Te dio gozo, dice, ¿cómo comienza? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora estás padeciendo esta situación, esta prueba, estás pasando esta prueba, y también fíjense que hace referencia a diversas pruebas, como también lo puedes encontrar en Santiago, diversas pruebas de todos los de colores, no solamente esa prueba que estaban pasando, a lo mejor iban a pasar más, y claro que sí, estaban en un lugar desconocido, entonces tranquilamente podían pasar aún más, y lo podían llegar a encontrar, y más cosas, pero le dice, miren, ahora gózate, en este presente gózate, ¿por qué? Por todo lo que dijimos recién, porque todo esto te espera y porque todo esto ya tienes, ¿no? Entonces eso es muy bonito que lo llevo a pensar así. Dice, me alegro en que tengo esperanza y fui redimido, me alegro en que las pruebas tienen un tiempo y van a pasar, me alegro porque las aflicciones traen beneficio, o sea, mi fe es probada y veré si es verdadera. Por eso Pedro contrasta la fe con el oro. De todas las sustancias conocidas por el hombre, el oro es una de las más imperecederas. Aunque el oro por el uso perece, pero la verdadera fe es indestructible. Y me alegro porque Dios es bendito por todo lo dicho, como dije anteriormente, y por todo lo que Él me ha dado, ¿sí? Yo soy su hija, pertenezco a Él, puedo ir hoy a Él, puedo encontrar consuelo en Él. Dice, el creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son alimento para crecer. ¿Quién tenemos un ejemplo genial que tenemos en la Biblia, que pasó la prueba y aún así amaba al Señor? Job. Dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Qué bonito es saber que Él se gozaba en la prueba. O sea, aunque más difícil sea, aunque sea lo que sea, yo no quito mi fe de Él, ¿sí? Y el versículo 7, ven como decía, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿no? Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios dará recompensa por cada ejemplo de fe que haya resistido la prueba, ¿no? Aparte de todo esto, Él nos va a recompensar. ¿Por qué? Porque le dimos gloria y honra mientras estábamos pasando por prueba, porque no le negamos, porque ellos no dijeron, no, yo no soy cristiano, no, yo nada que ver, no, al contrario, huyeron porque ellos sabían en quién creían, y ellos sabían que era injusto lo que estaban pasando, pero ellos no iban a negar a Cristo, ¿no? Y qué bonito ese corazón, y que vamos a tener una recompensa. Esto se hará manifiesto cuando Jesucristo regrese a la tierra para reinar como Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo aquello que el mundo rechazó serán exhibidos como hijos de Dios. Y ahí van a estar estos hombres hermosos, estas personas hermosas que no negaron a Cristo. Y habrá el gran gozo, porque el versículo 8 dice, le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué bonito que le amamos a Él sin haberle visto, y eso a Él le agrada, claro que sí, y dice que somos bienaventurados por amarle y por tener esa fe. Y como resultado nos da el versículo 9, mi fe obtiene la salvación de mi alma, la salvación de mi cuerpo sigue siendo futura, claro que sí. Acá dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, eso vendría a ser lo que quería compartirles hoy, y me quedé también pensando en que tendríamos que salir desafiados a ser como Pedro en este sentido. Estamos pasando por situaciones bien complicadas, como les decía, mundialmente, por tragedias, por situaciones donde hay desánimo. En lo personal, sí estuve practicando un poquito el desánimo, lamentablemente, días atrás, y sí se necesitan personas que
que te hagan recordar de la gracia de Dios, que te hagan recordar todas estas cosas, esta esperanza viva que tenemos, que te haga recordar que estamos acá de pasada, que te haga recordar que todo esto, como decía, va a pasar y que nos vamos a encontrar con Cristo, vamos a disfrutar de quién Él es, de su persona, y que no tenemos ni un lugarcito aquí, que no nos podemos sentir cómodos aquí. Y bueno, agradezco a Dios por eso, por lo que Él nos habló hoy. Espero que te pueda hablar a tu corazón y espero que hoy también tú puedas ser utilizado, toda esta semana mejor dicho y más, para animar a otros y para llamar a esa amiga que a lo mejor, bueno, como sabían, no sé, Vicky tuvo su niñito enfermo, diferentes cosas que conocemos, que pueda llamarla y poder decirle, bueno, tranquila, no te preocupes, Dios está al pendiente de esto, pero también otras personas, no sé, más grandes que puedan estar experimentando el miedo o el sentir que a lo mejor el virus va a llegar pronto o que un familiar se te puede llegar a ir o algo, pero que puedas meditar en que y desenfocarte un ratito, salir de ese momento y poder estar pensando en lo que Cristo está haciendo por nosotros y animarnos unos a otros, ¿no? Bueno, voy a terminar orando. Gracias una vez más por estar ahí atentas. Las extraño un montón. Iba a ser un juego para ustedes, pero como son tramposas, o sea, sí, me hacen trampa cuando las estoy viendo, imagínate ahora, entonces no hice ningún juego. Las quiero mucho, un beso bien grande y vamos a terminar orando. Bendito Dios, gracias Señor una vez más por tu palabra. Gracias Señor porque está viva, porque nos alimenta, nos anima, nos reconforta. Gracias Señor por eso. Y Padre, quiero pedirte para que no se nos olvide, Señor, lo que has hecho por nosotros y que sigamos con esa esperanza firme, fiel y sobre todo gozándonos en esa esperanza, no olvidándola, Señor, sino agradeciéndote constantemente por lo que hiciste. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.